Muy buenos días, estamos gratos de poder compartir con ustedes nuevamente esta mañana, una mañana especial para el mundo cristiano en general, aun cuando no necesariamente es coincidente en forma exacta con las fechas en las cuales el Señor Jesucristo hizo la obra magna, la obra más gloriosa, la obra más trascendente de la historia de la humanidad, que fue morir en la cruz por nosotros y resucitar poderosamente entre los muertos un día como hoy. Sin embargo, porque esto marca, sin duda, todo lo que fue nuestra vida, de los creyentes y también la vida de aquellos que van a llegar un día al conocimiento del Señor Jesucristo y que en consecuencia también van a pasar por este proceso glorioso de ser impactados por la obra de Cristo y también transformados por la obra de Cristo. Los evangelios son relatos de la vida y la obra del Señor Jesucristo, son biografías de alguna manera que se complementan mutuamente para poder expresar de alguna manera hasta donde las palabras pueden llegar a dar a entender lo glorioso que Cristo hizo, lo extraordinario y también lo que significó el venir a este mundo, tomar forma humana para morir en lugar de los pecadores. Yo quiero esta mañana situarme en tres escenas que relata el Evangelio de Mateo, capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28, tres situaciones específicas que tienen que ver con el mismo tema en cuestión. Nosotros vemos en el huerto de Getsemaní que el Señor Jesucristo oró tres veces diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Luego vemos en la cruz propiamente tal al Señor Jesucristo bebiendo esa copa, y luego lo vemos posteriormente al resucitar de entre los muertos con la tumba vacía, al Señor Jesucristo teniendo victoria sobre esa copa que él bebió, es decir, habiendo vencido la muerte. Por eso quiero llevarles a tres conceptos esenciales que se desprenden de aquí, que son agonía, abandono y victoria. Agonía en el huerto, abandono en la cruz y victoria en la tumba. Y para eso vamos a ir, en primer lugar, al capítulo 26, versículos 36 en adelante del Evangelio de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Esta es la escena más extraordinaria antes de la cruz, es la antesala de la cruz, y expone una agonía que es imposible de entender a hombres limitados como nosotros. La dimensión de la aflicción espiritual que experimentó el alma de Jesús es tan grande que supera con creces a la comprensión humana. Si Dios en su gracia no nos da la posibilidad de haber revelado esta verdad y de poder indagar un poquito más hasta donde nosotros podemos llegar con nuestro limitado conocimiento, no podríamos tener ninguna apreciación objetiva de esta situación. En Getsemaní conocemos a Jesús como lo planteó Isaías, como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, solo tocamos la superficie, nunca podemos llegar a lo profundo. Es complejo hablar de estas cosas porque siempre
las palabras son pocas y las expresiones y los conceptos también quedan cortos frente a esta situación. En un sermón titulado Jesucristo el hombre, predicado el 12 de abril de 1885, el gran predicador Carlos Spurgeon comentó: no será suficiente que escuchen o que lean. Ustedes deben reflexionar por su propia cuenta y considerar al Señor por ustedes mismos. No se hace vino simplemente recogiendo los racimos, sino pisando las uvas en el lagar. El rojo jugo está ahí hacia afuera, bajo presión. Lo que será de bendición para ustedes no es la verdad leída, sino la verdad meditada. Enciérrense con Jesús si quieren conocerlo. Justo antes de eso había dicho: nunca estoy más insatisfecho conmigo mismo que cuando he hecho lo mejor que puedo para enaltecer su amado nombre. ¿Acaso no es como sostener una vela contra la luz? Finalmente concluye: amados, no puedo hablar de él como yo quisiera. La llama de este sol me ciega. John MacArthur también en su comentario dice: no podemos comprender lo profundo de la agonía de Jesús, porque como Dios sin pecado y santo, Él pudo percibir el horror del pecado en una manera que nosotros nunca podríamos hacerlo. Por tanto, tratar incluso de entender el sufrimiento de Jesús esa noche en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, es pisar en tierra sagrada. El misterio es demasiado profundo para que seres humanos e incluso ángeles puedan comprender. Solo podemos maravillarnos del Dios hombre. El contexto dice que después de haber cantado el himno y salir del cenáculo, comenzaron a caminar rumbo al Monte de los Olivos. En el camino Jesús anticipó que todos lo dejarían solo unas horas más tarde y que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Una vez que llegan al monte, entran a Getsemaní, que significa literalmente prensa de aceite. Un pequeño huerto. Ese era un lugar que Jesús frecuentaba con sus discípulos, según Juan capítulo 18, versículo 2. Constantemente era un lugar conocido por ellos y conocido, por supuesto, también por Judas, quien en ese mismo lugar lo iba a entregar posteriormente. La forma en que los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios llamados sinópticos porque tienen una misma visión, relatan el estado de ánimo de Jesús es significativa. Noten las palabras como entristecerse, angustiarse, agonía, describen su situación emocional y espiritual de una forma especial. Nunca antes de esta escena Jesús había experimentado una situación de esta naturaleza. El mismo Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. No ocultó su angustia, sino que la expresó a sus discípulos más cercanos y se postró sobre su rostro y oró al Padre. No una, sino 3 veces la misma oración. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué esa angustia? ¿Por qué nunca antes se experimentó una situación de esta naturaleza? ¿Por qué nunca antes se vio con ese tipo de sufrimiento extremo? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la razón principal por la cual Jesús pasó por este tipo de cosas? Las causas de la angustia evidentemente no eran físicas, no se debieron a algún tipo de enfermedad que él manifestó y por eso los dolores físicos llegaron a causar también dolor extremo en términos emocionales. No. Tampoco tiene que ver con una causa emocional, porque por el rechazo de los judíos probablemente, porque estaba experimentando lo que iba a suceder después, cuando lo iban a humillar, lo iban a vituperar, lo iban a insultar, iban a blasfemar contra él y una serie de otras cosas que él sabía en su omnisciencia que iba a ocurrir. No fue por eso, obviamente. Le habían llamado ya un hombre comilón, un bebedor de vino. Le habían acusado de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, que fue en extremo lo más grave que ocurrió antes en términos de blasfemia. Ya no podían decir más.
Él había enfrentado todo esto valerosamente y nunca lo vemos angustiado cuando fue tratado de esa manera. Nunca lo vemos angustiado cuando fue despreciado de esa manera. Cuando el odio de los líderes religiosos era mucho más fuerte, mucho más directo. Nunca él había experimentado esto. Por tanto, es difícil que pueda haber sido una de estas causas, la razón. Debió haber sido algo mucho más complejo. Mucho más que el dolor físico, mucho más que el dolor emocional producido por la injusticia con la que fue tratado, mucho más que eso. No podían entonces ser estas causas de la tristeza hasta la muerte. Tampoco podemos pensar que debido a los sufrimientos que iba a enfrentar, algunas personas dicen, bueno, todas las personas, todos los seres humanos le tememos a la muerte, de tal manera que Jesús, que era un 100% hombre, en ese momento también estaba temiendo a la muerte. Sin embargo, Jesús no era simplemente un hombre. De hecho, cuando había anunciado reiteradamente a sus discípulos que debía ser entregado y morir, nunca le vemos estremecerse y angustiarse de esta manera. 3 o 4 oportunidades anteriores Jesús había dicho que iba a Jerusalén cuando todavía estaba en Galilea y tenía que ser entregado en manos de los ancianos y de los sacerdotes y ser entregado finalmente a los impíos, a los gentiles, para ser muerto, golpeado y muerto por ellos y resucitar al tercer día. Había anunciado reiteradamente eso y nunca cuando lo anunció vemos una expresión de angustia y dolor como el que se manifiesta aquí en el huerto. Cristo no es honrado por nosotros cuando lo imaginamos como alguien que tiene temor a morir. Muchos mártires de la historia de la iglesia dan cuenta de que ellos fueron al sufrimiento y a la muerte orando y cantando himnos, con gozo en su corazón. La historia dice, por ejemplo, que Ignacio de Antioquía fue arrestado y condenado a muerte por Trajano, el emperador romano, a principios del siglo II. Cuando era conducido desde Siria a Roma para ser ejecutado, escribió lo siguiente. Dijo que él iba para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Esas fueron sus expresiones. Y esas no son las expresiones de un hombre angustiado, no son las expresiones de un hombre que va con resistencia, que no quiere ir y morir de esa manera. Es una persona que sabía que iba a morir y estaba dispuesto a hacerlo, incluso con gozo en su corazón. Spurgeon dice, ellos han ido a la hoguera, refiriéndose a los mártires, o al lugar donde serían decapitados con salmos de victoria en sus labios. Por tanto, no debemos considerar a nuestro Señor Jesucristo como inferior a sus más valientes siervos. Nosotros hacemos afrenta al nombre de Cristo cuando pensamos que Él temía a la muerte. Nadie podía desafiar de tal manera los dolores de la muerte como el Señor Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, dice el autor de Hebreos, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Entonces lo que estaba pasando en Getsemaní no era una situación que tenía que ver con dolor referido a algún tipo de enfermedad que le causaba también complicaciones en términos emocionales, no era porque los judíos lo habían rechazado, habían hablado mal de él, no era porque tenía temor a la muerte. Tampoco podríamos pensar que era un ataque por un ataque tan fuerte y cruel de Satanás, que evidentemente esto se manifestó. Sin embargo, recuerden que Jesús lo enfrentó en el desierto y lo venció absolutamente. Y nunca hubo un tipo de angustia cuando enfrentó a Satanás. Por tanto, hay que buscar necesariamente las causas en otro lugar, y aquí es donde yo me quiero centrar, porque todos conocemos el texto y yo no voy a hacer una exégesis del texto ni a desarrollar punto por punto, parte por parte, versículo por versículo, sino que simplemente la idea es poder centrarme en la naturaleza de esa angustia. ¿Por qué ocurrió eso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa de esa angustia? Y hemos dicho y hemos descartado algunas causas posibles, sin negar que eso estaba implícito, el sufrimiento físico, sí, el sufrimiento emocional también, cuando fue abandonado por sus discípulos, obviamente que sí. Sin embargo, que iba a ser abandonado en lo sucesivo, sin embargo, no tenía que ver con esto, era algo mucho más profundo, tenía que ver con
una situación que solamente la conocía él y el Padre en esas circunstancias. Ahora nosotros podemos conocer al tener todo el cuadro completo y mirar hacia atrás retrospectivamente, saber cuál era el plan del Señor y saber lo que iba a pasar posteriormente. Pero el Señor Jesucristo en ese momento estaba enfrentando una angustia sin parangón. ¿Dónde está entonces la causa? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Y ahí está la causa. Si es posible que pase de mí esta copa. Y lo dijo 3 veces. La copa era la causa, el motivo de su angustia extrema. Por ello la oración desesperada: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa copa de Jesús que debía beber de la mano del Padre era la causa de la agonía. Esa es la razón principal por la cual se angustió de esa manera. Esa es la razón principal por la cual en lugar de sudor transpiraba gotas de sangre, dice Lucas, al ser más específico sobre alguna de las reacciones físicas que le causó el dolor interno. Esta copa aturdía su alma y afligía profundamente su corazón. Estaba en las manos del Padre y debía beber el trago amargo hasta la última gota. Ante ella el dolor físico o la burla palidecían, el escarnio de los hombres ya no tenía mucha trascendencia. Aún el más fiero ataque de Satanás palidecía al lado de la copa que debía beber de la mano de su Padre. Con todo eso dijo Isaías: Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y aquí la causa de la agonía, la angustia y la tristeza extrema hasta la muerte que experimentó en el huerto. Todo esto se debía al plan predeterminado de Dios, como nosotros bien sabemos, porque quien puso en definitiva a Jesús en la cruz fue el propio Padre, porque el Padre tenía que descargar su justa ira sobre los pecadores, y Jesús, al tomar nuestro lugar, entonces debió recibir toda esa ira sobre sí. Esta es la razón de la angustia del corazón de nuestro Salvador, no es otra cosa. Y hermanos, cuando uno se ve frente a esta situación, cuando uno se da cuenta por lo que la Biblia expresa, que esto en realidad es lo que trasciende, lo que importa, que Jesús debía tomar nuestro lugar y por tomar nuestro lugar entonces debía ser tratado como un transgresor y entonces tenía que beber la copa de la ira del Padre completa, nosotros nos damos cuenta de la dimensión, aún con todas nuestras limitaciones de conocimiento, de entendimiento, de la obra del Señor Jesucristo, lo extraordinario de ella. Se acercaba la hora en que sería hecho maldición por causa de aquellos que éramos malditos debido a nuestros pecados, porque maldito es todo aquel que transgredía la ley, y nosotros transgredimos constantemente la ley, no una, sino permanentemente. Y por eso Él fue colgado en un madero, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Al representarnos a nosotros, al colocarse en nuestro lugar en esta doctrina extraordinaria de la sustitución. Por esa razón, entonces, Él debía beber esa copa. Llevó la maldición sobre sí. Aquel que como Dios era absolutamente santo, incapaz de pecar, que como hombre estaba exento del pecado original, sin contaminación alguna, puro y sin mancha, el único hombre perfecto. Sin embargo, ahora tenía que llevar el pecado sobre sí y ser tratado como transgresor y ser consumido por el fuego de la ira divina. Esa es la copa.
Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero en Juan reitera muchas veces en el Evangelio de Juan una verdad. Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora en que tenía que beber precisamente de esa copa. Nuestra mirada siempre tiene que ver con lo visible, nada más, es decir, con las cosas que nosotros podemos apreciar a través de la descripción de los evangelios, que tiene relación con los golpes, con las burlas, con la humillación que él sufrió, con el dolor físico que significó morir en esa cruz, pero detrás de eso estaba lo más grande, porque la paga del pecado es muerte, pero la muerte tenía que ser completa en términos de lo que nosotros merecíamos por ser transgresores. El Señor sabía que ahora estaría solo ante el Padre, en la posición del pecador. Él se puso en nuestro lugar de tal manera de ser visto como transgresor por el Padre y sufrir el castigo de toda nuestra maldad. Él era nuestro sustituto y como tal sufriría lo que merecen nuestros pecados. Esto y no otra cosa era lo que le llevó a exclamar: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Por eso el grito de angustia tan profundo que salía de su misma alma. ¿Cuántos pensamientos pasaron por su cabeza? ¿Cuántas cosas tiene que haber estado pensando en ese momento que lo angustiaban profundamente? Pero junto con ello, junto con ver realmente lo que iba a significar el ponerse en el lugar de los pecadores y ser tratado por el Padre como transgresor, siendo Él justo y santo, también hay que añadir otra cosa. Sus pensamientos deben haberse centrado en la naturaleza del pecado. Deben haberse centrado en la naturaleza del pecado. Y ver entonces con toda claridad la vileza de la maldad de una forma única, tal que ningún mortal, ni siquiera los ángeles santos, podían jamás llegar a ver. Nadie puede apreciar el pecado como Jesús lo apreció, porque nadie es santo en esencia como Él lo es. Nosotros nunca, ni siquiera en toda la eternidad, podremos conocer la profundidad del pecado. Él experimentó en carne propia el aborrecimiento de los hombres a Dios de una manera única e irrepetible y se dio cuenta que eso es precisamente lo que el pecado hace. Aborrece a Dios profundamente. Por eso es que es absurdo tratar de cambiar la forma de vida de la gente, tratar de cambiar la forma externamente, moralmente. Enseñar normas éticas simplemente porque el pecado es mucho más profundo que eso y en su corazón el hombre aborrece con toda su alma a Dios. Y el Señor Jesucristo estaba viendo esa escena de una manera única e imposible de que nosotros la podamos entender. Su alma se sobrecogió entonces al ver que debía tomar el lugar de estos aborrecedores, en consideración que él había amado eternamente al Padre y había sido amado por el Padre eternamente. Debía tomar el lugar de los transgresores y pagar la pena que demandaba la transgresión. Todo el infierno fue puesto en esta copa y el Señor debía tomarla, porque para eso había descendido del cielo. No hacer su voluntad, sino la del Padre, como dice en más de una ocasión. Su comida y su bebida era hacer la voluntad del que lo había enviado. Y la voluntad del que lo había enviado tenía que ver con este momento cúlmine en su vida, donde llegaba la hora en que debía beber la copa de la ira en lugar de los pecadores. Spurgeon dice: lo que Jesús experimentó no era sufrimiento eterno, pero debido a que Él es divino, pudo ofrecer a Dios en un corto tiempo el desagravio de su justicia, que los pecadores en el infierno no podrían haber ofrecido aunque sufrieran en sus personas por toda la eternidad. Es decir, lo que Cristo hizo en 3 horas, porque eso es lo que dice más adelante la Biblia respecto cuando ya vayamos a lo que es la cruz misma. En 3 horas el Señor Jesucristo hizo lo que nosotros nunca podríamos haber hecho, haber pagado el desagravio de la justicia divina
en el infierno por toda la eternidad. El valor de su sacrificio es mucho más grande porque es Dios mismo, hecho hombre. El dolor que quebrantó el espíritu del Salvador entonces es el grande océano sin fondo de angustia inexpresable, dicen Spurgeon, que anegó el alma del Salvador cuando murió. Es tan inconcebible que no me puedo aventurar muy lejos, dice él, para no ser acusado de un vano intento de expresar lo inexpresable. Es imposible de explicarlo, es imposible de entenderlo plenamente. Por eso nuestra comprensión es casi tratar de explicar lo inexplicable. Es imposible con palabras expresar el dolor de Getsemaní. Solo hemos visto algo, hasta donde nos alcanza nuestra capacidad, hasta donde el Señor nos ha ayudado a poder entender, donde el Espíritu Santo nos ha llevado a tratar de descifrar un poquito qué es lo que era la copa. El Padre anticipó en el alma de Jesús el terrible sufrimiento que iba a experimentar, a tal punto que su alma se angustió hasta la muerte. Y aquí tenemos las expresiones de Jonathan Edwards, que en un sermón dijo lo siguiente: en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana del horno de la ira en el que iba a ser lanzado. Una visión cercana, es como si se llegara digamos, al final de un precipicio, de un acantilado, y mirara hacia abajo y viera lo que significaba ser lanzado a ese lugar. Por causa de los pecadores, por causa de nosotros, por causa de los transgresores, por causa de aquellos que odiábamos con toda nuestra alma a Dios, tomando el lugar de nosotros en esa forma. Dice, continúa diciendo Edward, estuvo ante la puerta para que pudiese verlo, para que pudiese observar la fiereza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Y eso lo experimentó en Getsemaní, por eso el dolor de su alma. Continúa diciendo, hay dos hechos que muestran lo maravilloso que es el amor de Cristo, que estuviese dispuesto a llevar ese sufrimiento tan terrible. Eso expresa el amor incondicional del Señor hacia nosotros. Estuvo dispuesto a enfrentar esa situación terrible solamente por amor. Y en segundo lugar, que estuviese dispuesto a soportarlo para expiar una maldad tan grande. Para expiar una maldad tan grande que, como dije anteriormente, nosotros no podemos percibirlo así porque ninguno de nosotros es santo en esencia. Finalmente dice Edward, pero para que quede bien explicado, Cristo por decisión propia experimentó ese sufrimiento tan grande, porque si bien es cierto, el Padre lo puso allí, Él también dijo que Él colocaba su vida voluntariamente. Era necesario que supiese lo extraordinariamente grande que iba a ser el sufrimiento antes de experimentarlo. Esto es lo que le fue dado en la agonía. Esto fue lo que le fue concedido en la agonía, en el huerto. Entre los olivos, en ese lugar tan especial donde iba permanentemente con sus discípulos, allí experimentó una anticipación de lo que iba a suceder. Hermanos, la intención de esta mañana no es tanto tratar de explicar cada cosa, porque ustedes conocen seguramente, los que ya llevan tiempo en el Evangelio conocen esta escena y muchas veces la han leído en las Escrituras. El punto es saber por qué causa la angustia era tan profunda y hasta dónde podemos explicarlo casi balbuceando, porque no podemos otra cosa hacer expresar lo inexpresable, como dice Spurgeon. Ahora, ¿qué pasa en nuestro corazón al ver eso? ¿Qué pasa en nuestra alma como creyentes
que habiendo sido salvados por ese glorioso sacrificio, nosotros hoy estamos aquí y podemos cantar victoria como en el día de hoy, ¿cierto? En todo el mundo, en todas partes, el día domingo de resurrección, todos alabamos al Señor porque Cristo efectivamente resucitó. Pero antes de eso, debemos mirar la escena completa y ver lo que le costó para él. El gran costo de la redención comienza a manifestarse de una manera más plena aquí en el huerto de Getsemaní. Posteriormente viene la entrega, el arresto de Jesús, los juicios, el juicio religioso, el juicio político. Y llega el tiempo y el momento de la crucifixión, cuando es condenado definitivamente. Y entonces viene la segunda escena que yo quiero mostrar. Mateo capítulo 27. Nos vamos a centrar solo en 2 versículos y esencialmente uno es el principal allí. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, por 3 horas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Agonía en el huerto, abandono en la cruz. Jesús se encuentra ahora en la parte más oscura de su camino para salvar a los pecadores. Esta es la hora que en Getsemaní había visto por anticipado, en perspectiva. Esa copa ahora estaba en su mano y comenzaba a beber el trago más amargo. La angustia de su alma se torna insondable. Es imposible otra vez ver en toda su dimensión, su profundidad y alcance. El grito desesperado desde la cruz es un doloroso lamento del alma de nuestro Salvador. Nos paramos frente a Él sin saber, sin ser capaces de sondear su profundidad. Y creo que nunca podremos llegar al fondo y tener un panorama completo del contenido, la razón y el propósito de este grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Compárenlo con mi alma está triste hasta la muerte y comenzó a angustiarse hasta la muerte. ¿Por qué me has desamparado ahora? Es un grito incomprensible, pero también es la expresión otra vez del amor incondicional. Podemos apreciar algo del precio que tuvo que pagar para redimirnos de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Toda esa angustia no puede dejarnos indiferentes. Todo ese dolor debiera despertar nuestra más grande devoción a quien estaba gritando desde esa cruz por haberse puesto en el lugar de los pecadores. La Biblia no dice que Jesús creyó que Dios lo había desamparado, como que fuese una expresión simplemente de alucinación. Quizás por causa de estar llegando hasta el límite de su resistencia física y mental, pudo haber alucinado, piensan algunos. Pensar que Dios ya no estaba con él. Pero no se trataba de una fantasía o de un delirio mental causado por la debilidad de su cuerpo, por el calor de la fiebre, o la depresión de su espíritu, o la cercanía de la muerte. No era por esa razón. Él tenía su mente clara hasta este punto. No. Dice que efectivamente el Padre lo había desamparado. Durante 3 horas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Interesante. No le dice, Padre mío, sino que ahora le dice, Dios mío. Los dolores espirituales constituyen las más grandes aflicciones, seguramente, o sea, sin duda, quiero decir. Y particularmente en lo que tiene que ver con la obra gloriosa del Señor Jesucristo con su hora cúlmine allí en la cruz. Una persona, un creyente que está pasando por una situación angustiosa, aún puede disfrutar de la presencia de su Señor en medio de la aflicción. Aún puede recordar la promesa de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es eso lo que nos fortalece cuando estamos pasando por aflicciones y dificultades?
No es el hecho de que cuando sufrimos podemos recordar lo que dice Isaías 43, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por las aguas no te anegarás. Yo estaré contigo, esa es la diferencia, aunque pases por el sufrimiento, o cuando pases por el sufrimiento, en otras palabras, yo estaré contigo. Cada creyente, en todas partes, en todo lugar, puede decir esto con toda autoridad y certeza que así es, porque así lo prometió el Señor. Aún puede aferrarse a la certeza de la presencia de su Señor con él. Como David puede dialogar consigo mismo y preguntar: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, siempre hay una esperanza. Esa esperanza está basada en el hecho de que Dios está presente. Siempre podemos contar con la presencia del Señor con nosotros. Nunca seremos abandonados. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Podemos incluso en algunos casos creer o sentir que el Señor no está con nosotros. Pero eso no cambia la realidad de que sí está con nosotros. Es simplemente un problema de nuestra vacilante fe la que causa esa errada interpretación de la realidad. Pero Jesús no era como nosotros, su fe nunca vaciló. De hecho, la reiteración, Dios mío, es una muestra de su confianza en Dios. Pero en ese momento terrible, Jesús es consciente que Dios se ha alejado de él. Él puede palpar su desolación absoluta. Dios lo ha abandonado y con ello su consolación. En ese momento es donde él clama, busca desesperadamente, no solo con un grito, sino seguramente tratando de atisbar dónde podía encontrar la presencia del Padre, con el cual tuvo una comunión eterna. Sin embargo, en ese momento terrible, donde está bebiendo la copa de la ira, no encuentra respuesta. Hermano, nunca vemos a Jesús quejándose, jamás. Soportó el dolor de los clavos, las siguientes burlas, el desprecio de todos mientras pendía en la cruz, y no se oye queja alguna al respecto. Nunca se defendió de las injurias y calumnias. Pero cuando es consciente que Dios lo ha abandonado, entonces exclama con angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su único gemido es el relativo a su Dios. No se quejó preguntando: ¿por qué Pedro me ha negado? ¿O por qué los discípulos a quienes amo me han dejado solo? ¿O por qué Judas me ha traicionado? No, sino: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta angustia sobrepasa en forma inimaginable el dolor emocional. El abandono de Dios era un dolor imposible de concebir. Y otra vez nosotros tenemos que ser simples espectadores de lejos, que apenas alcanzamos a ver un poquito de lo que eso significó. En la escena que nadie más podía ver, inclusive no podían comprender las personas que estaban alrededor de la cruz, que se burlaban diciendo: a Elías te está llamando. No tenían idea de lo que estaba pasando. Es una escena invisible para la vista y para el ojo humano, e incomprensible también para nuestro limitado entendimiento. Entre el Padre y el Hijo estaba pasando algo terrible. En la Biblia leemos que Dios nunca abandona a los suyos. Debido a la presencia de Dios son motivados a cantar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, aún en la misma muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es esa misma presencia de Dios con los suyos lo que llevó a tantos mártires de la historia de la iglesia, como lo vimos anteriormente, a cantar en medio de las llamas cuando eran quemados en la pira. Leemos cómo Dios estuvo con los 3 amigos de Daniel cuando fueron lanzados al horno ardiente, y por lo cual no sufrieron daño alguno. Recuerden, 3 fueron lanzados, pero el rey vio a 4 que andaban adentro, y uno de ellos era obviamente el Señor. Nunca el Señor desamparó a ninguno de los suyos. Sin embargo, aquí leemos que desamparó real y efectivamente al único hombre justo que pisó esta tierra, al único santo, al único bueno. Sí, Dios desamparó a su Hijo en la hora más terrible de su vida.
El salmista exclama: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no encuentro respuesta, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me respondes? Hermanos, no podemos ni siquiera imaginar qué significado tuvo para Jesús el abandono de Dios. Simplemente porque nunca hemos tenido una relación de esa naturaleza que la que tiene el Padre y el Hijo. Nunca, y nunca la tendremos de esa manera. Para Jesús esta era la hora más terrible. Era la hora en que fue llevado a comparecer ante el trono de Dios, ante el trono de justicia de Dios, absolutamente solo, llevando sobre sí el pecado de todos nosotros, consciente de ello, para por nosotros hacerlo pecado, dice el apóstol Pablo. Como explica Pedro en su primera carta, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No hay otra explicación más que esta. Esa es la razón por la cual el Padre lo abandona. Y esto era parte del juicio de Dios, era la ira de Dios cayendo sobre él por causa de nosotros. Fue abandonado porque llevó sobre sí nuestro pecado. Cuando uno ve y se coloca frente a esta realidad, cuando uno llega a entender algunas cosas un poquito más, pero todavía con una mirada muy miope, porque somos limitados. Lo que Jesús hizo en la cruz y el precio que tuvo que pagar y lo que significó para él la muerte, que nosotros debíamos morir, entonces nosotros quedamos empequeñecidos ante esa realidad tan gloriosa, tan grandiosa, y nuestro cristianismo muchas veces parece un cristianismo pusilánime, frágil, débil. Nuestra fe es muchas veces algo tan superficial. Nuestra respuesta ante la obra del Señor Jesucristo, que debiese ser una devoción completa y total a Él, palidece, porque en realidad lo que pasa con nosotros es que podemos escuchar y meditar y reflexionar 1000 veces en esto y todavía parece que la iglesia no despierta. Jesús estaba sintiendo sobre Él el peso del pecado. Y debía experimentar en sí mismo como el Padre trata con el pecado. No hubo ninguna voz del cielo que dijera: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, como sí ocurrió en 2 ocasiones cuando estuvo aquí en la tierra, antes de la cruz. El cielo guardó silencio ante su clamor desesperado. El cielo guardó silencio y no hubo respuesta. Ninguna respuesta. Fue tratado como un maldito porque murió en lugar de los malditos. Por eso no hubo reconocimiento público, ni voz ni paloma que descendiera de los cielos. Un rotundo silencio fue el que se escuchó con fuerza desde la morada de Dios. No hay respuesta. Resuena en nuestros oídos el clamor del salmista: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. En ti esperaron nuestros padres, continúa diciendo en el Salmo 22, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fíjense el énfasis y la reiteración de los mismos conceptos, es decir, Israel esperó en ti y tú los salvaste, tú los libraste. No fueron avergonzados. Más, y aquí está la comparación, mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre. Pero ¿quién está diciendo eso? Obviamente el Santo de los Santos, el único hombre perfecto que pisó esta tierra, el único que cumplió perfectamente la ley de Dios, el único que alcanzó la altura de la justicia que Dios exigía, el único. Y sin embargo aquí está diciendo: mas yo soy gusano y no hombre. Dios no escuchó a su Hijo. Guardó silencio ante su Hijo. Sin embargo, nosotros en cualquier lugar del mundo donde estemos, en cualquier parte donde nosotros estemos, en cualquier circunstancia, podemos clamar al cielo y estar absolutamente seguros que Él nos oye. Y que Él responde nuestra oración. Y que Él tiene compasión de nosotros. Y que Él sabe cuáles son nuestras debilidades y nos fortalece y nos levanta y nos alienta, que su presencia está allí y que la respuesta oportuna siempre va a venir.
Pero con su hijo no fue así. Jesús estaba allí colgando de una cruz, herido de Dios y abatido, como dice Isaías en Isaías 53. Ya no había comunicación con Dios, ya no vendría el Espíritu a fortalecerlo, ningún consuelo para su alma angustiada, ya no vendrían ángeles de los cielos como lo que sucedió después de que venció a Satanás en el desierto. No venían ángeles del cielo para fortalecerlo. Nada, nadie, solo silencio ante su clamor. Ahora, lo extraordinario y singular de este abandono es que fue hecho con el santo, no con pecadores como nosotros. Ningún ser humano podrá en consecuencia entender a cabalidad lo que significó para Jesús este abandono, porque todos nosotros somos pecadores. El que había habitado siempre en la luz inaccesible, ahora estaba en las tinieblas más oscuras. Hubo tinieblas, dice la Biblia, esas últimas 3 horas, por el abandono del Padre. Ningún ángel santo tampoco podría llegar a experimentar esta angustia que sufrió Jesús, porque no había nadie como él. Acostumbrado a ser objeto del amor del Padre en una forma única y singular en la eternidad, manteniendo siempre una comunión íntima con Dios, ahora es abandonado de tal manera que su angustia es superlativa, está por sobre cualquier explicación que podemos dar. El pecado recibe por parte de Dios su más completo aborrecimiento. Por lo que el que cargaba con el pecado debía ser objeto de la justa ira de Dios. No podía ser objeto de la comunión con Dios, por lo que Jesús debía sufrir de esta manera, puesto que era la penalidad por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. El perfecto sacrificio por el pecado debía morir bajo la justicia de Dios. Esta era la muerte que todos nosotros heredamos en Adán. La muerte física, bien sabemos, es la separación del alma del cuerpo, pero la muerte espiritual es la separación de Dios. Jesús fue abandonado por el Padre, recibiendo en sí mismo la muerte que nosotros debíamos morir. Por eso no se trata solo de la reflexión y la meditación que podemos hacer un par de días en el año. No se trata simplemente de guardar ciertas tradiciones que la iglesia muchas veces se afana en guardar y que la tradición en sí no está mal cuando se trata de recordar la obra del Señor Jesucristo. El punto es que todos los días de nuestra vida, los 365 días del año, debemos estar mirando esa cruz y debemos estar meditando y pensando en el costo que tuvo nuestra salvación y admirando y honrando a aquel que vino y se colocó en nuestro lugar, aquel que llevó nuestras ropas de inmundicia sobre sí en la cruz y nos legó para nosotros sus ropas de justicia. Debiésemos estar sirviendo con más abnegación, con más dedicación, incluso hasta el sacrificio, sirviendo a aquel que hizo tal obra por nosotros. Bebió hasta la última gota de la copa que en Getsemaní la vio de lejos y ahora la ve. La bebe hasta el final. ¿Por qué abandonó al Padre, al Hijo en ese lugar? Porque Dios no podía tratar a su Hijo en una forma benigna o darle siquiera algo de alivio en ese tiempo de angustia, puesto que esto significaría que su aborrecimiento por el pecado aminoraría su justicia. No puede ser, tenía que manifestar toda su justa ira. Si Jesús cargaba con el pecado de todos nosotros, debía ser abandonado por el Padre completamente. Y eso fue lo que pasó durante esas 3 horas. ¿Cuántas veces clamó? No lo dice las Escrituras, pero fue muchas veces seguramente. Fueron esas 3 horas últimas en la cruz en que hubo tinieblas, en que hubo oscuridad, en que Jesús cargó con el pecado de todos nosotros. Si todo terminara allí, si todo concluyera allí, no tendríamos todavía ninguna esperanza.
Si solo tuviésemos el capítulo 26 y el capítulo 27, el capítulo de la agonía y el capítulo del abandono, no tendríamos ninguna esperanza, no habría nada que celebrar. Todavía caminaríamos rumbo al infierno. Pero el capítulo 28, el día domingo llegó. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado. En Getsemaní, prensa de aceite, Jesús experimentó la más profunda agonía por la anticipación de la justa ira de Dios que caería sobre él, la copa, por causa de llevar los pecados de los transgresores. En la cruz sufrió el abandono del Padre porque bebió hasta la última gota la copa de la ira de Dios en lugar de los pecadores. Y es desde la tumba que emerge su definitiva y gloriosa victoria, habiendo vencido la muerte y quitado para siempre el aguijón de la muerte, que es el pecado, como Pablo lo va a explicar después en 1 de Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El único que pudo decir eso, el único que podía levantarse entre los muertos, el único que podía resistir la justa ira de Dios sobre él y levantarse posteriormente para seguir viviendo, como dice cuando, el Señor Jesucristo cuando Juan lo vio glorificado ahí en el Apocalipsis. Y aquí que yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que ahora vivo y vivo por los siglos de los siglos. No cabe duda que la piedra removida y la presencia del ángel dejó en evidencia que Jesús no estaba en la tumba. Ahora, el ángel no movió la piedra para que saliera Jesús, porque Él es todopoderoso, sino para mostrar a los hombres que efectivamente Jesús había vencido la muerte. Y que esta realidad gloriosa impactó a quienes estaban allí junto al sepulcro. De tal manera que la resurrección de Jesús establece una especie de límite, de división entre aquellos que odiaban a Jesús y quienes amaban a Jesús. Noten cómo todo lo que pasó esa mañana muestra que habían dos tipos de personas que experimentaron dos tipos de actitudes distintas. Y eso ocurre también en el día de hoy. Hay dos reacciones. Por un lado, el registro bíblico consigna que los guardias estaban llenos de miedo, literalmente de terror. Versículo 4, cuando vieron al ángel y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Todas son expresiones de personas que están con un terror tremendo. Y dice que temblaron, que es la traducción de un verbo que tiene la misma raíz de la palabra terremoto. Hubo un cisma dentro de ellos. Se estremecieron profundamente cuando vieron la gloria de Dios reflejada por los ángeles allí. Y describe un estremecimiento debido al terror que los dominaba. Y Mateo añade que quedaron como muertos, para referirse a la incapacidad de reacción y movimiento que el miedo produjo en ellos. Quedaron paralizados. Estaban completamente paralizados mental, físicamente. Hendrickson añade en su comentario aquí algo interesante. Dice él, estaban tan sobrecogidos de terror que si alguien hubiera estado presente en aquella escena, difícilmente hubiera adivinado qué temblaba más, la tierra o los miembros de la guardia. Difícilmente alguien hubiese adivinado qué temblaba más. Noten que en el contexto, los versículos anteriores a este capítulo, dicen que
los judíos, los religiosos judíos fueron y pidieron a Pilato que pusieran una guardia, no solo eso, sino que un sello sobre la piedra para que Jesús no saliera de allí o no se lo robaran, según lo que ellos decían que tenían como temor, porque él había dicho que iba a resucitar. Ellos recordaban la palabra de Jesús, lo que para los discípulos en ese momento se les había olvidado. Sin embargo, ni el poder militar romano representado por los guardas, ni la autoridad romana representada por el sello, fueron capaces de poder retener al que había sido puesto en ese sepulcro. Ahora, la actitud de los guardas, lo que pasó con ellos, es la suerte de los enemigos de Jesús y del cristianismo. Los enemigos de la palabra de Dios. Aquellos que ponen su mano contra el cielo no tendrán excusa cuando deban de comparecer ante aquel delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Temblarán de espanto y crujirán sus dientes. Ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Por eso el tiempo es ahora de arrepentirse y creer en el Evangelio. Mañana será demasiado tarde. La resurrección de Jesús sigue siendo exactamente hoy lo mismo. Para algunos indiferente, que siguen viviendo sus vidas lejos de Dios, disfrutando de sus pecados, satisfaciendo sus deseos y sus anhelos carnales, viviendo conforme a sus propios propósitos y a su propia norma de vida. Para esas personas la resurrección de Jesús parece algo sin importancia, pero un día verán lo importante que es cuando deban de comparecer delante del Santo. Sin embargo, las mujeres que creían en Jesús, estas mujeres sencillas que amaban al Señor Jesucristo y lo habían seguido desde Galilea permanentemente, que lo atendían siempre, que lo servían con devoción y con sinceridad, estas mujeres, la reacción que tienen y sobre todo el consuelo que llegan a tener es mucho más maravilloso que lo que podemos imaginar. Aunque también se entiende, dice la Biblia, temieron, obviamente, ante la manifestación de la gloria de Dios reflejada a los ángeles. Claro que sí, eso era natural. Sin embargo, fueron inmediatamente consoladas y animadas por el ángel con palabras llenas de dulzura. El ángel les dice: no temáis vosotras. Dios responde a los suyos con palabras de consuelo y seguridad. No temáis vosotras. Richard Gumbrand, cuando fue tomado prisionero por el régimen de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, él dice que cuando lo llevaban, y él sabía lo que lo iban a torturar y tener encarcelado tú alrededor de 14 años, él dice que recordó esto, que el Señor había dado esta palabra para cada uno de los días del año, 365 veces: no teman, no teman. Y esto es lo que el ángel le dice a las mujeres: no temáis vosotras, no se preocupen ustedes. Noten que el ángel no se dirige a los guardas, se dirige a las mujeres. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No se preocupen ustedes. Hay consuelo para ellas inmediato. Y así cada creyente puede estar seguro que la ira de Dios no vendrá sobre él, porque Cristo la llevó sobre sí. Cada creyente, aún el más humilde de ellos, aún aquellos que todavía no tienen comprensión, aún el creyente analfabeto, aquel que nunca ha aprendido a leer ni a escribir, el Señor en su gracia, por su Espíritu Santo, ha despertado su corazón, le ha llevado al conocimiento de la verdad, lo ha llevado al arrepentimiento genuino, y entonces le ha dado vida y le ha mostrado que ya la ira de Dios no está sobre él, porque Jesús la llevó sobre sí. Este creyente es sencillo. No sabe mucho de doctrina, aún en su debilidad percibe algunas cosas. Sin embargo, puede disfrutar del consuelo del Señor. No te preocupes, Jesús no está en la tumba. Jesús ha resucitado, y porque ha resucitado tú tienes vida. Todo creyente recibe palabras de afecto y aliento al mirar la cruz, al mirar la tumba, quiero decir, vacía.
Estas mujeres sencillas pero sinceras en su afecto por Jesús recibieron aliento con la verdad indisputable que Jesús no estaba allí, sino que había resucitado. Esta es la suerte de los creyentes en Cristo. No hay terror en ellos, solo temor reverente. No hay estremecimiento y temblor, sino paz y consuelo. La verdad de la tumba vacía no los paraliza, sino por el contrario los mueve a compartir con gozo esta verdad gloriosa. La realidad de la tumba vacía es la que muestra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La realidad de la tumba vacía es la que nos llena de fortaleza cuando enfrentamos situaciones difíciles y sufrimos por ciertas causas. La tumba vacía es un límite entre los vivos y los muertos. Hace separación entre los buscadores y los aborrecedores de Cristo, entre los amigos y los enemigos de Jesús. Para unos Cristo es la piedra de tropiezo y roca que hace caer, para otros la piedra angular sobre la cual se edifica su vida. Tal como la columna de nubes separaba a los israelitas de los egipcios, así en la resurrección del Señor Jesucristo separa a los creyentes de los incrédulos. Luz para su pueblo, tinieblas para aquellos que no son de Él. Horror para quienes no conocen a Cristo y no confían en Él. Gozo y consuelo para quienes han puesto su fe en Él. Aquellos que desprecian a Cristo no tienen nada que ganar ni celebrar con la resurrección. Por el contrario, solo tienen que temer. Cuando llegue el día en que Cristo venga, le ordenará que se levanten de sus tumbas y comparezcan ante Él como juez de todo el universo. Allí no habrá argumento para defenderse ante aquel que despreciaron y que hoy, en ese momento, dicta sentencia. Toda boca se cerrará y solo podrán oír la sentencia de condenación sin apelación alguna. Este solo pensamiento debiese estremecer las conciencias de aquellos que aún están sin Cristo. Si tú estás sin Cristo hoy, si tú no has llegado al arrepentimiento y a la fe, si tú sigues viviendo de la misma manera en que lo estás haciendo, de espaldas a Dios, sin considerarlo a Él en toda tu vida, en tus planes, en tus propósitos, si todavía estás envuelto en tus pecados, ahora es el tiempo para que vayas y corras a Jesús, porque mañana será demasiado tarde. Ahora, ¿cuánta ganancia hay en la resurrección para aquellos que creen en Cristo? ¿Cuánto gozo? ¿Con cuánta expectativa esperamos al Salvador? Deseamos verle cara a cara y ser transformados a la misma imagen de Él, como dice Juan. Sabemos y hemos creído que el mismo que fue crucificado ya no está en la tumba. Venció la muerte para siempre, tal como el ángel les dijo a las mujeres esa mañana gloriosa. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Ese es un canto de victoria, es un canto de victoria para todos aquellos que por gracia hemos llegado a los pies del Señor. Y es también al mismo tiempo una invitación. Venid y ved el lugar donde fue puesto. Es una invitación para cerciorarnos, para que nuestra fe sea confirmada absolutamente por ese hecho histórico glorioso. Y una invitación para aquellos que todavía no llegan a Cristo. Termino con esto. No está aquí, es el mensaje del Evangelio codificado en 3 palabras. El mismo que fue crucificado y puesto en la tumba ya no está ahí. El mismo que murió llevando tus pecados sobre sí, el mismo que fue tu sustituto y murió en tu lugar, el mismo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, siendo justo y santo, el mismo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, el mismo es el que dejó la tumba vacía, el que venció para siempre la muerte. No lo busques entonces entre los muertos, sino entre los vivos. No lo busques en una tumba porque ya está en su trono de gloria. No lo busques en las entrañas de la tierra porque fue exaltado hasta lo sumo y reina con poder y autoridad. No lo busques entre los hombres mortales, sino a la diestra del Dios inmortal. Hermanos, el mismo que agonizó en el huerto al ver frente a frente a la muerte espiritual que significaba beber la copa de la ira. El mismo que por llevar el pecado de muchos fue abandonado por el Padre como expresión de la justa ira que cada uno de los transgresores debíamos sufrir.
es el mismo que se levanta victorioso de entre los muertos como evidencia de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. El único que podía resistir la ira de Dios sobre sí y luego levantarse victorioso era Dios mismo. El Dios hecho hombre que se identificó con nosotros y murió en nuestro lugar. Agonía, abandono y victoria. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu obra sobre todas las cosas. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor. No podemos dimensionarlo, es imposible. Se pueden escribir millones y millones de libros, se pueden hacer millones y millones de videos, se pueden hacer millones y millones de artículos y pasarán los siglos y los siglos y los siglos y nunca se podrá describir a cabalidad la suficiente y gloriosa obra del Señor Jesucristo. Es imposible para mentes tan pequeñas como nosotros y solo podemos decir como Pablo, cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables tus caminos. Pero gracias por darnos un vislumbre de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Padre, que esto no sea mera información, sino produzca transformación en nuestra vida. Que tu iglesia, Señor, se levante, en efecto, para predicar este glorioso evangelio y vivir este evangelio cada día de nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.